quería dar la bienvenida a esta sesión, quizá pomposamente titulada Geopolítica de la pandemia, para llamar un poco la atención de todos, ¿no? Pero que en realidad de lo que voy a hablar es de la geopolítica del mundo en nuestros días, justo en nuestros días, ¿no? En este complejo año 2021, en el que además la pandemia tiene su enorme importancia. Me llamo Alfredo Rodríguez, soy profesor de varias universidades, en este caso de la Universidad Camilo José Cela, soy profesor de aquellos temas relacionados con estudios estratégicos y con relaciones internacionales. Y bueno, pues en ese ámbito me muevo habitualmente, ¿no? Voy a dejar de compartir el cartel y voy a empezar a compartir la presentación que voy a hacer. De hecho, lo que voy a hacer es compartir la pantalla completa, es decir, que en este momento, en unos instantes, dejaré de veros ahora mismo para pasar a ver una pantalla en la que con aquellas ideas principales de lo que vamos a ver, ¿no? Como digo, hablaremos de la geopolítica del siglo XXI con la pandemia a la vista, y el menú que he preparado, quizá un poco amplio, quizá un poco ambicioso, pero en ese terreno me quería mover, ¿no? Hablar de las 7, dice el cartel anunciador las 6, posiblemente sea fallo mío, las 7 áreas geopolíticas principales, y después hablar de dos de ellas, de dos grandes potencias como son Estados Unidos y China, o quién sabe si en este momento no sería mejor decir China y Estados Unidos, ¿no? Así que vamos a ello. Digamos que el mundo que nos estamos encontrando en este momento está lleno de protestas, de conflictos, de esa crisis sanitaria que estamos viviendo entre todos, una crisis que como su consecuencia lógica nos ha hecho ver, es una crisis económica e incluso política provocada por el coronavirus, ¿no? Así que, como os he adelantado en estos minutos, quisiera repasar un poco los temas que yo considero más importantes. No es un repaso exhaustivo, sino una mirada desde arriba a ciertas cuestiones que me parecen complejas, ¿no? Y en este ámbito introductorio, pues tras 4 años de Donald Trump, de un controvertido Donald Trump, ha llegado un no menos controvertido ahora, Joe Biden, a la Casa Blanca, en un mundo arrasado por la pandemia, más conflictivo, más polarizado, y en el que Estados Unidos ha perdido una enorme influencia, en todo caso por voluntad propia, por voluntad de los dos últimos gobernantes al menos, aunque con menos medida eh, del presidente Obama, y sí más medida del presidente Trump. Queda por ver qué queda en la llegada de Joe Biden al poder, pero está siendo controvertida, ¿no? La prueba está en Afganistán. Así que el año 2020 se cerró con nuevos enfrentamientos en diversas áreas del mundo, en Etiopía, en el Sáhara Occidental, en el Alto Karabaj, en los largos conflictos ya casi enquistados de Siria, Yemen, Libia, que tienen poco final a la vista. Quizá se pueda atisbar algún tipo de final en Libia, pero yo no soy poco optimista. Conozco el país, conozco la gente y a buena parte del gobierno actual, y me da la impresión de que no llegará a ningún sitio, ¿no? Y con protestas y crisis políticas en Nigeria, en Perú, en Tailandia, en, en muchos otros lugares, ¿no? Así que hay cuatro, digamos, claves que de alguna forma están, ahí digo tres, he añadido una cuarta porque quería ampliar. La pandemia, como es lógico, ¿no?, nos está comprimiendo a todos el corazón y la economía y las formas políticas, ¿no? Alteró todos los pronósticos de 2020, es protagonista en 2021, y aunque algunos países ya hemos empezado una cierta recuperación o una gran recuperación, según lo optimistas que seamos, desde el punto de vista sanitario y también desde el punto de vista económico, incluida China, pues hay otros
que no tienen ese alivio ni siquiera por la vacuna porque no les va a llegar al mismo tiempo a todos ellos, ¿no? Especialmente a los países en desarrollo, África, sudeste asiático, por no hablar de India. No se espera en estos países distribuciones masivas hasta el año que viene. Incluso hay gente que opina que en el 23 y en eso estamos, ¿no? Otra de las grandes claves es la presidencia de Joe Biden con una agenda distinta a la de Donald Trump que va a tener efectos globales, ¿no? La apuesta por el multilateralismo de Joe Biden le puede llevar a reforzar alianzas, le está llevando a reconsiderar algunos aspectos anteriores de su antecesor y, por supuesto, debería recoser algunas de las alianzas con Europa, en ese vínculo transatlántico, y con Asia en toda su extensión, ¿no? Además de recomponer la OTAN, tenemos una reunión, una cumbre de la OTAN en España el año que viene y será sumamente importante, porque en el fondo todo el mundo piensa en algún tipo de frente común contra China y su adlátare, Rusia, ¿no? Otro de los grandes problemas son los bulos, las noticias falsas, la desinformación. Nos enfrentamos a ellos. La pandemia incluso los ha agravado. Y una cuarta clave que he añadido yo después de crear esta presentación, os pido disculpas, es la crisis de los derivados del petróleo y de la electricidad, que nos hace atender a una nueva economía. Si venimos de una economía de libre mercado, hoy quizá lo más importante es hablar de geoeconomía, es decir, de esa economía, sobre todo de las materias primas y de las materias energéticas, de los derivados del petróleo y la electricidad, en los que los países potencias de cada una de estas materias ya no creen en ese libre comercio, en ese libre mercado, sino en intereses y alianzas. Y eso es lo que estamos sufriendo en este momento. Así que en ese recorrido que os proponía, pues América Latina y Caribe está en primer lugar. Esta región estratégica llegó al 2021 entre la incertidumbre y la polarización. Después del paréntesis de los primeros meses del 2020, del año pasado, debido a la pandemia, la región empezó a resurgir, ha continuado su agenda política a finales del año pasado y lo continúa este año. Las numerosas son un caso paradigmático, pero sigue teniendo una enorme tensión política en sus diversos países, ¿no? El choque ideológico evidentemente se agravó con la crisis económica y la quiebra de modelos políticos tradicionales, y la nueva configuración política de la región, de la subregión, viene acompañada además por ese reposicionamiento que implica la política de Joe Biden, la política exterior estadounidense con la nueva presidencia. La pandemia del coronavirus ha tenido efectos devastadores aquí también, como en todos los países, como en todas las regiones geopolíticas, ¿no? Han aumentado las incertidumbres en un 2020 que ya se anticipaba convulso en América Latina y que, como digo, interrumpió esa agenda política y tampoco es más suave en este 2021. Chile, con el triunfo de esa nueva constitución, es un gran ejemplo de todo esto, ¿no? También la crisis institucional en Bolivia, tras la victoria de Luis Arce en las elecciones presidenciales, son casos que han tenido más repercusión, pero que no son los únicos, ¿no? La crisis económica se ha agravado en Argentina, la violencia azota a México, ha vuelto a Colombia y han seguido protestas sociales en Ecuador, Guatemala y Perú, por poner ejemplos, ¿no? Y en el plano económico, las previsiones reviven el recuerdo de esa década perdida de los 80, cuando las economías de la región pasaron de un crecimiento sostenido por el incremento del precio de las materias primas, el incremento de la demanda incluso, a una recesión que estuvo motivada por una creciente deuda pública, por un no saber manejar los dineros públicos, hablando en un tono suave, ¿no? Por un gran déficit fiscal, por la caída, la reducción del precio de
de esas materias primas, ¿no? Así que la llegada, volvemos a mirar hacia arriba, hacia el norte, y a mirar a la Casa Blanca, mirar a Washington, y la llegada de nuevo habitante de esa Casa Blanca también puede tener implicaciones regionales serias, ¿no? En uno u otro sentido, y ese será quien determine hacia dónde van, ¿no? Frente a esa política aislacionista de Donald Trump, eh, esto no es crítica, es una realidad. Hay que prever que la nueva administración dé un giro de timón a las relaciones con América Latina y Caribe, lo que afectaría al ámbito político en sus relaciones con Brasil, con Cuba, con México o con Venezuela, unos para bien y otros para mal, evidentemente, y al ámbito económico, especialmente en Argentina, que parece hundida en una casi eterna crisis económica como consecuencia de sus políticas un tanto curiosas, ¿no? Crece la polarización, hay una mayor polarización en la región. Si el 2020 fue el año de la incertidumbre, el 21 lo es el de la tensión política. Ese paréntesis que hemos comentado y al que obligó la fase inicial de la pandemia, terminó y se encontró con una región de lleno metida en una polarización generalizada, polos opuestos, cambios de rumbo en algunos países, cuando el continente estaba abocado a un sentido político más de tipo conservador, de repente han llegado líneas más autodenominadas progresistas, ¿no? Como caso paradigmático, Guatemala es uno de ellos, en donde a finales de noviembre del año pasado, es decir, casi hace poco menos de un año, estallaron protestas contra la corrupción y el proyecto de presupuesto del gobierno que acabaron quemando la sede del Parlamento y que todavía siguen estando ahí, ¿no? Una gran tensión. O Colombia, que tampoco se escapa a convulsiones políticas contra el, el presidente del país, ¿no? Tuve la ocasión de viajar en 2017-2018 a Colombia en numerosas ocasiones como observador de sus procesos electorales, como observador también del referéndum sobre los acuerdos de paz. Y curiosamente, cuando hablabas con la gente, todo hacía pensar que, sobre todo cuando ganó Duque las elecciones, todo hacía pensar que esto iba a ocurrir. Y al final ha ocurrido, ¿no? Así que tenemos la eterna figura de Joe Biden, que está presente evidentemente porque sus decisiones como gran potencia, aún como principal potencia, o si lo queréis o lo preferís como coprincipal potencia junto con China, pues las políticas de Joe Biden, especialmente en Latinoamérica y Caribe, son importantes, ¿no? Durante los últimos 10 años, la región, hablando de América Latina y Caribe, no ha experimentado casi crecimiento económico, no ha experimentado mejoras de ningún tipo en indicadores socioeconómicos, y el aumento paulatino de la inestabilidad política se explica en gran medida por el empeoramiento de las condiciones de vida, de la pobreza, de la desigualdad. Y en ese contexto, el impacto económico que ha tenido la pandemia aumento, lógicamente, multiplicador del descontento, a veces incluso exponencial. Las economías latinoamericanas ya han tenido una caída generalizada del Producto Interior Bruto, como es lógico, lo ha tenido prácticamente todo el mundo, pero mientras algunas regiones están en vías de crecer, Latinoamérica aún no ve un horizonte de crecimiento que sea creíble, ¿no? Empeora el desempleo, empeora la pobreza, empeora la desigualdad, y esos son los tres vectores de las protestas sociales en este momento en muchos lugares de la región, ¿no? Así que la pandemia es el colofón a algo más de una década perdida, tras la que previsiblemente dicen los indicadores que habrá una recuperación económica vigorosa a partir como mínimo, el año 2020. Que se y aunque las el 21 están sobre la mesa, están echadas y el 21 está acabando ya,
la polarización aumenta el riesgo de giros en los acontecimientos políticos. Es el momento en que la población, en algunos casos desesperada por falta de trabajo, falta de condiciones de vida o falta de otras condiciones sociales, hace que salte y hace que ellos hagan saltar todas las alarmas del subcontinente, ¿no? La incertidumbre no tiene comparación con la provocada por la pandemia, desde luego, ¿no? Pero al igual que la institución de Vizcarra en su día en Perú, el estallido social en Guatemala fueron imprevisibles, pues presidentes como Arce, Fernández o López Obrador pueden encontrarse con contratiempos en sus respectivos países. 2021 está siendo un año sumamente intenso a nivel electoral, presidenciales en 5 países, legislativas intermedias en otros 2, legislaciones municipales, y lo que están haciendo es hacer que Latinoamérica y Caribe giren, especialmente Latinoamérica, giren hacia posiciones contrarias a las que se preveía hace unos años. Otra de las regiones que quiero comentar es Oriente Próximo y Magreb. Y de nuevo, tenemos a Biden en el escenario, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Donald Trump hizo lo posible por cargarse el acuerdo, el pacto nuclear con Irán y lo consiguió. Sin embargo, tiene cierto interés en regresar a ese aspecto, pero eso podría provocar tensiones en países de la región. Ejemplos: Arabia Saudí, Israel o Emiratos Árabes Unidos. Parece mentira que 3 países enemigos, 2 contra Israel, puedan incluso estar unidos en estrategias políticas contra ese acuerdo nuclear, ¿no? Por el interés, te quiero Andrés, que se dice. Esto me recuerda que en política exterior no hay amigos, hay aliados, hay intereses comunes, pero no hay nunca amigos, ¿no? Por otro lado, es impepinable esta mejora de la crisis sanitaria. Perdón, lo impepinable es más un deseo, espero que eso sea así, ¿no? Así que esa mejora de esta crisis podría, de alguna forma, favorecer el regreso de las protestas en Líbano o en Argelia, que estaban constreñidas por mor del peligro a un contagio masivo, ¿no? Eh, Sin embargo, pues esto parece que remite y por lo tanto podrían volver esos conflictos, ¿no? Junto a otros eternos, presentes siempre en Oriente Próximo y en Magreb, ¿no? A los de Siria, en esta guerra entre los oficialistas y los rebeldes, Yemen, en esa lucha más que interna de componentes externos, donde 2 grandes potencias, Arabia Saudí e Irán, combaten por tener una posición dominante en ese estado fallido, o la eterna Libia, que desde la muerte del anterior dictador pues no encuentra rumbo y se encuentra fraccionada y sigue siendo un estado fallido desde entonces, ¿no? Pues a esos, o el conflicto de Afganistán, que se recrudece ahora con la salida de las tropas internacionales encabezadas por Estados Unidos y que deja manos libres a un gobierno talibán que incomprensiblemente el universo confía en que sea respetuoso con los derechos humanos, o determinado universo, y uno se maravilla pensando en que los talibán vayan a respetar los derechos humanos en Afganistán. Sería un hito histórico. En fin, yo no confío en ello en absoluto, ¿no? Pero ahora se suma el conflicto del Sáhara Occidental y desde luego la creciente tensión, por decirlo suave, entre Argelia y Marruecos, que, bueno, que ya es una guerra por otros medios, pero que al final podría desembocar en algo mucho más grave de carácter físico. Por tanto, el año 2021 en esta región del mundo trae una gran actividad política y social en el Oriente Próximo y el Magreb. Si utilizásemos la terminología estadounidense, diríamos el gran Oriente Medio, donde viven importantes elecciones y pugnas por la hegemonía regional, ¿no?
Sin embargo, el cambio más importante de todos ellos es la llegada de Biden de nuevo a la presidencia de los Estados Unidos, porque cambian muchos parámetros. Ya hemos hablado del acuerdo nuclear. El acuerdo nuclear es, digamos, la manzana de la discordia. Era la más dura y militarista de la élite política de Irán. Ha ido ganando poco a poco peso en los últimos años y al final se ha salido con la suya, ¿no? Así que desde la salida de Donald Trump de Estados Unidos del acuerdo nuclear y las sanciones impuestas por este presidente en ese entorno de desacuerdo con Irán, el asesinato del general iraní Soleimani, las explosiones misteriosas en centrales nucleares y en otros puntos estratégicos del país o el asesinato del padre del programa nuclear hacen que uno pensase que las... Sin embargo, eh, parece que Biden quiere retomar esa cuestión. A eso sí, se ha encontrado con las elecciones pasadas el 18 de junio, en las que ha ganado la oposición conservadora al régimen anterior, y Ebrahim Raisi, el nuevo presidente, el nuevo ayatolá, ha decidido enfriar, ralentizar esas conversaciones, porque él tampoco estaba de acuerdo cuando no estaba en el poder y ahora ha llegado al poder y tiene la, las riendas de los designios de qué va a pasar en el futuro, ¿no? Y por su parte, Arabia Saudí, Israel, que son los dos países más vigilantes con Irán y más cercanos a Estados Unidos, ven con malos ojos ese posible acuerdo de Estados Unidos con Irán. Entonces, bueno, pues ahí está, ese es el avispero que existe en la zona y que es sumamente complejo. En cuanto a Israel, bueno, pues después de algunas victorias históricas para Israel, con el establecimiento de relaciones diplomáticas en Emiratos Árabes, en Bahrein, en Sudán o en Marruecos, y todo tiene su porqué y sus consecuencias, el Estado hebreo, así se definen ellos, vive un 2021 con muchas incógnitas. La creación de un gobierno de coalición logró en su día desbloquear la crisis política en la primavera del año pasado. Sin embargo, al final, las desavenencias entre los dos grandes partidos rompieron la coalición, rompieron el gobierno y la oposición se ha aprovechado y han desalojado a Netanyahu del poder. Y eso supone un cambio radical después de 12 años de gobierno de este mandatario, ¿no? Que además está encausado por presunta corrupción. Así que ese es otro de los grandes de las situaciones de la zona, ¿no? Más países que van a jugar un papel fundamental en las luchas por la hegemonía regional son los del Golfo, en muchos sentidos, no solamente en petróleo, ¿no? El reconocimiento de Emiratos Árabes Unidos a Israel, pues de alguna forma ha sido un puñetazo encima de la mesa en la lucha por tener influencia en la zona. Y Arabia Saudí, pues le ha tenido que seguir necesariamente, ¿no? Israel ahora empezará a firmar acuerdos con sus antiguos enemigos, hoy presuntamente amigos, no se lo crean del todo, no vaya a ser que esto acabe rompiéndose. Insisto en que en política, y sobre todo en política exterior, no hay amigos, hay necesidades, intereses o como lo quieran llamar, pero lo cierto es que estos acuerdos con Israel permiten a este país firmar a su vez acuerdos políticos y comerciales con aquellos 4 países que lo han reconocido, y eso unido a la llegada del sucesor, perdón, yo sigo hablando, eso ha llegado a la del sucesor, creo que, bueno, sí, estoy hablando a mi ritmo y se me olvida que tengo una presentación que sirve de apoyo, ¿no? Digamos que esa, esta posibilidad de Israel de firmar acuerdos con aquellos que de alguna forma se han hecho amigos, entre comillas, de Israel, han reconocido a Israel como un Estado, pues les supone un importante espaldarazo.
Y Joe Biden también podría empujar a los saudíes en mejores acuerdos con Israel, ¿no? Por su parte, hay otros protagonistas en la región. Aquí tenemos a sus dos representantes. Protagonistas que hoy, por cierto, están muy metidos en Afganistán por intereses creados, ¿no? Parece mentira que Afganistán expulsara a la Unión Soviética de sus dominios con los talibán y con las ayudas pertinentes de Estados Unidos. Y ahora cuando Estados Unidos sale del lugar y se lleva a la coalición internacional con ellos, pues Xi Jinping y Putin entran a saco. El primero sobre todo, porque además por Afganistán pasa uno de sus grandes proyectos, la ruta de la seda contemporánea, y Putin primero porque es amiguito de Xi Jinping en todo lo que sea luchar contra Occidente, en todos los sentidos. Cuando hablo de luchar, lo digo de forma consciente, y además porque, bueno, pues de alguna forma también quiere tener intereses en la zona, en forma de productos de materias primas, sobre todo, ¿no? Porque probablemente ninguno de los aquí presentes conozca Afganistán, yo sí lo conozco y puedo asegurar que no hay nada, absolutamente nada, salvo determinadas cosas que son importantes y que por lo tanto, pero que ellos no pueden explotar. ¿Quién lo va a explotar? Pues aquí tienen ustedes, aquí tenéis a las personas que pueden hacerlo. Eh, los conflictos son una constante en la región. El año pasado no solo terminó con los conflictos exactamente igual que estaban antes, sino que además añadió uno más, esa guerra en el Sahara Occidental, o el Sáhara, como lo queramos llamar. Tras 29 años en aquel momento de alto fuego, un incumplimiento de Marruecos en el paso fronterizo de Guerguerat, si es que se pronuncia así, con Mauritania, hizo responder al Frente Polisario, siempre en tensión contra Marruecos, y revivió un conflicto que estaba dormido. Si me permitís el paréntesis, recuerdo, yo soy piloto de helicópteros del Ejército de Tierra, no ejerzo, pero lo soy, y mi primer destino fue en la fundación del Batallón de Helicópteros de Canarias, en aquel momento Batallón de Helicópteros de Maniobra 6, y salimos disparados hacia las Islas Canarias con una misión fundamental el 26 de abril de 1986 para proteger el referéndum en el Sáhara Occidental. Curiosamente, jamás se ha celebrado tal referéndum, ¿no? Pero la unidad estaba allí. Le viene muy bien a las Islas Canarias. Hicimos hacen una gran labor en la tierra, pero nuestra misión inicial era casi en exclusiva proteger el famoso referéndum. Ahí está. Así que es un tema sumamente enquistado. El Frente Polisario no dará tregua hasta que consiga que Naciones Unidas fije fecha, pero Naciones Unidas me da la impresión de que no fijará fecha porque los intereses del Consejo de Seguridad son los que son y los derechos de veto son los que son, con lo cual pues habrá un problema grave, ¿no? Y el otro conflicto en la firma de acuerdos entre los cuatro países famosos con Israel implica también daños colaterales con Palestina, ¿no? Que durante el año 2020 tuvo varios episodios que le hacen perder fuerza como Estado, ¿no? Los cuatro países árabes, contando Marruecos entre ellos, reconocieron el Estado de Israel, poniendo a los palestinos en una situación sumamente complicada. Para que la causa palestina no siga perdiendo interés internacional, los dos principales partidos palestinos, Fatah y Hamas, Al-Fatah y Hamas, deben acercarse, pero son enemigos irreconciliables. Me da la impresión de que nunca lo harán, ¿no? Siria, Yemen, guerras estancadas. Y el conflicto entre Marruecos y Argelia, que se está recrudeciendo, como he mencionado antes, y que tiene pocos visos de una buena solución, que por cierto, sabéis que nos afecta a España en cuestiones energéticas. Ese gasoducto que pasa por Marruecos está cerrado
y por lo tanto nos afecta enormemente a España porque si bien no dependemos del gas procedente de la Rusia de Putin, pues dependemos y mucho del gas procedente de Argelia, enemiga de nuestro vecino del sur. Así que en eso estamos. La siguiente región que quería destacar es Europa. Iba a decir la nuestra, pero como no sé de dónde os conectáis, pues vamos a decir Europa, ¿no? La gran Europa que si no reacciona puede convertirse en el viejo baúl de los recuerdos del mundo. Porque eh, su, digamos que cuando hablo de Europa hablo de Unión Europea. ¿Eh? Digamos que es un eufemismo. Y la Unión Europea nos está prodigando mucho por ser un prodigio de unidad como debería ser o como pretende ser la Unión Europea. Reconozco que soy europeísta, que Europa me gusta mucho, que el proyecto europeo me gusta mucho, pero también me gusta mucho el proyecto de Naciones Unidas y cuando me enfrento a mis alumnos les digo que es un viejo edificio con una fachada preciosa que habría que derruir por dentro y reconstruirlo, dejando la fachada, que es muy bonita, pero habría que derruirlo y reconstruirlo. Pues empiezo a pensar algo por el estilo de la Unión Europea. Creo que es un edificio muy bonito, que tiene un futuro muy bueno si adelgazamos sus estructuras, tiramos el interior, lo reconstruimos, creamos nuevas habitaciones y manteniendo la fachada, que es la que nos da empaque, reformamos todo el interior. Porque hoy es un lugar de gasto público infinito que soportamos los ciudadanos y eso es un problema. Pero es un lugar de falta de unión, de no tener una política exterior y de seguridad común, aunque haya un alto comisario que presuntamente represente esas ideas, pero que luego en la realidad no son tales, ¿no? Bien, no hablaba de eso, ¿no? Europa ha entrado en el 21 con muchas incertidumbres y con algunas certezas. Entre las primeras, pues el final de la relación con el Reino Unido. Sí, sí, se ha firmado el acuerdo, pero ahora el Reino Unido parece que se mueve, ¿no? Y esa frontera entre las dos Irlandas parece que mueve los cimientos de esas bases. Así que, aunque está firmado un acuerdo presuntamente definitivo, hay que ponerlo en alguna cuarentena. Más incertidumbre alguna incertidumbre más, pues la relación con el vínculo transatlántico, con Estados Unidos y por ende con la OTAN, ¿no? La gestión de la crisis económica sería otra de las grandes incertidumbres. Está claro que la puesta en marcha de los fondos de reconstrucción abre un nuevo ciclo en la política europea que se ve reforzada por esa alianza franco-alemana, al menos hasta que la canciller alemana deje de estar sentada en su sillón, aunque ya no quiera ejercer esas funciones, es decir, hasta que no sepamos exactamente qué nuevo rumbo definitivo, entre comillas, va a tener Alemania, pues vamos a pensar que el eje franco-alemán va a funcionar, lo cual a mí personalmente me parece bueno, ¿no? 2021 en Europa parece ser el año del inicio de recuperación de la crisis sanitaria, parece ser. Las vacunas han hecho todo para que eso sea así. Y de la recuperación económica, no tan optimista, al menos para España, como preveía nuestro gobierno, en un intento de hacernos pensar a los ciudadanos que las cosas van a ir súper maravillosamente bien, pero bueno, lo cierto es que vamos a crecer a un ritmo decente, aunque no sea suficiente como para paliar los efectos económicos, lo cual retrasará nuestra llegada a la situación anterior y retomar la vida normal, ¿no? Pero en fin, ahí está, ¿no? En todo caso, esos fondos digamos, de cohesión, de recuperación, de restablecimiento del estatus anterior son un reto para Europa, que supone políticas distintas a las aplicadas en 2008, pero sigue habiendo, y lo habrá, enfrentamientos entre los que no están demasiado de acuerdo, los euroescépticos, los austeros, los gastones o los manirrotos, y en ellos necesariamente tengo que incluir a España, ¿no? Así que
en nuestra querida Unión, por lo menos para mí, se producen algunas tensiones y algunas alianzas, ¿no? La pandemia marca la política europea, la marcó el año pasado, la marca en el 2021, la va a marcar el año que viene. Eh, Está bien el ritmo de vacunaciones, nos ha permitido recuperar una buena parte de la economía, eso ha paliado en parte la crisis, la doble crisis. No palía del todo la crisis política y eso es una incertidumbre que tendremos que ver a medida que se vayan sucediendo las elecciones en cada uno de los estados, ¿no? Eh, pero la crisis económica se está ahí y las previsiones del Fondo Monetario Internacional reducen algunas expectativas y la propia Comisión Europea la sigue reduciendo, ¿no? Y más allá de las instituciones comunitarias, también hay vida. Eh, Digo más allá porque la política exterior europea, eh, la realpolitik, no la del alto comisario señor Borrell, sino la política real, la eficaz, la que surte efecto todos los días, pues es un elemento, como digo, disruptivo entre Alemania y Francia, por ejemplo, ¿no? Entre el eje franco-alemán y España, con posiciones divergentes en cuestión de países como Venezuela o Cuba, que antes tenían posturas comunes. La cooperación, el diálogo, la no confrontación con Estados Unidos. Hay gente como Merkel que apuntaba a evitar confrontaciones con Rusia o China, quizá por un cierto temor a la dependencia de su país sobre los productos energéticos. Sin embargo, se va, claro. Así que el futuro es una incógnita, ¿no? Y el Brexit, aunque esté dentro de las instituciones comunitarias, coge a un barco que ya está fuera, navegando fuera. El Brexit, acuerdo sí, acuerdo no, ha sido uno de esos grandes elementos disruptivos que finalmente se ha logrado solventar, pero con la incertidumbre del Reino Unido en su parte de Irlanda del Norte, ¿no? Y también está Turquía. Turquía es un punto de fricción. La otrora candidata al ingreso en la Unión Europea, si me permiten, gracias a Dios, no ingresará jamás, porque Recep Tayyip Erdogan ha ido dando pasos hacia atrás sobre la, las políticas necesarias para vivir en Europa y por otras muchas razones. Eh, el problema de la OTAN, su futuro sigue estando en entredicho. ¿Para qué sirve la OTAN si ya no tiene adversario? Y sí tiene adversario, pero hay que reconocer que Rusia es un gran adversario. Llevamos redefiniendo la OTAN desde la cumbre de Turquía del año 2004, creo recordar. Yo estaba en esa cumbre, ¿no? Cuando se creó el mando de transformación. Y ese mando de transformación de la OTAN, es decir, de repensar el futuro de la OTAN, sigue hoy, sigue siendo el mando de transformación. Eso quiere decir que no está terminado de solventar ese problema, ¿no? Pero es algo que hay que dilucidar más tarde o más temprano, porque Estados Unidos se tiene que mojar sobre si quiere OTAN o no quiere OTAN, Europa se tiene que mojar sobre si seguimos dependiendo del papá de Estados Unidos o por fin establecemos nuestra propia política de defensa europea, de seguridad y defensa europea, que es tan importante, pero para eso hay que invertir y algunos estados no están dispuestos a hacerlo, ¿no? Y al final China es el tercer factor de inestabilidad regional, que es cada vez mayor, ¿no? Porque suma socios para su iniciativa de la nueva ruta de la seda, tiene cada vez más poder, más presencia en los sectores energéticos europeos y al final China se está adueñando del mundo por la vía de los hechos y del dinero y eso es un grave peligro. La Unión declaró a China rival sistémico en el año 2019, pero permitidme la expresión, es como el que tiene tos y se rasca la barriga, ¿no? ¿Qué hemos hecho en ese sentido? Absolutamente nada. Así que, volviendo, retomando esas incertidumbres, vivimos un nuevo ciclo en el que Europa tiene que afrontar tensiones con esos países frugales, tensiones con el grupo de Visegrado, con los 4 países que hoy Polonia
pone de manifiesto esas tensiones de una forma más evidente cuando el Tribunal Constitucional polaco dictamina que las leyes polacas están por encima de las europeas en contra de los procesos jurídicos de la Unión Europea que en determinadas legislaciones que son mandatorias de obligado cumplimiento para los Estados miembros, ¿no? Así que pone en entredicho Polonia y con ella el grupo de Visegrado todo el entramado político y jurídico de la Unión Europea, que es la base de su funcionamiento, ¿no? Y tenemos el verdadero pulso en el continente, que es la salida de Merkel. Hay que resolverla y su resolución dará muchas pistas. No me quiero enredar, bueno, voy bien de tiempo. Rusia y el espacio postsoviético en 2021 también es importante. La pandemia ha puesto a prueba la legitimidad de algunos de los mandatarios más autoritarios, que los hay y mucho en el espacio postsoviético. Protestas en Bielorrusia, Kirguistán, la carrera de la vacuna, el Sputnik soviético, perdón, ruso, como gran exponente de lo que puede hacer Rusia por el mundo occidental, y luego está el que se lo cree, el que no se lo cree, ¿no? Y por lo tanto se ha convertido en el centro de las disputas entre Rusia y Occidente, que son muchas. El Kremlin lleva años preparando una transición de poder que podía producirse al final de la legislatura presidencial de Vladimir Putin, que expira en el año 2024, ¿no? Aunque nadie se lo cree que eso vaya a dar al traste con su poder, ¿no? Al Kremlin le está preocupando ahora cómo seguir siendo Putin el jefe de todo, pero sin ser el jefe de todo, sin parecerlo. También le preocupa la llegada a la presidencia de Joe Biden, ¿no? que puede ser más duro que Trump ante la política exterior rusa. Recordemos que Trump estaba acusado de tener ciertas afinidades en determinadas cuestiones comerciales y no comerciales con Vladimir Putin. Así que si Joe Biden, como parece, no tiene esas mismas afinidades, Rusia es un problema, ¿no? Una buena cosa fue la prórroga del acuerdo nuclear START 3. Desde que yo ingresé en las Fuerzas Armadas hasta ahora, hablamos de los acuerdos START, que han sido importantes. El START 3 es un buen primer paso, esa prórroga para las relaciones entre ambos países, ¿no? Lo ha conseguido Joe Biden, no lo consiguió Donald Trump, así que es una especie de contradicción con lo hablado antes, ¿no? Rusia, tras la reforma constitucional y el cambio de gobierno ruso, va tomando forma ese plan para la transición de poder en la jefatura de Estado que os comentaba antes, ¿no? Aún quedan algunos puntos por terminar de esclarecer del todo, como quién dirigirá y qué papel tendrá el Consejo de Estado, es decir, quién será de nuevo, voy a usar una expresión militar, ¿no? El Jecotar, el jefe del Cotar. Al final, esto, ¿quién lo manda, no? Pues todo hace pensar que el nuevo Consejo de Estado ruso, un órgano que con la reforma constitucional ha recibido amplísimas competencias, pues estará en manos de Vladimir Putin, ¿no? Una intenta por el estilo la hizo cuando acabó sus mandatos constitucionales como presidente, nombró a Unan Latare como candidato a la presidencia, él se hizo primer ministro y a partir de ese momento los poderes de la federación pasaron al primer ministro en lugar del presidente y después lo recuperó presentarse. Bueno, es decir, que no será la primera vez y seguro que ocurre de esa forma, ¿no? Para Rusia, pues ha estado marcado este año también por la lucha contra el COVID y en concreto por su vacuna, ese Sputnik 5, que haciendo un paréntesis me hace gracia el nombre, entre comillas, porque recuerda la guerra por el espacio que perdieron claramente los soviéticos en aquel momento y ponerle el nombre de un satélite que representa esa pérdida, pues es como, no sé, es como si nosotros nombramos a algo importante por la batalla de Trafalgar, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre que podría ser algo así. Así que, bueno, ese Sputnik 5 se ha convertido
en centro de una nueva controversia propagandística entre Moscú y Occidente. En los países occidentales no nos hemos creído la eficacia de la vacuna, en otros países sí se la han creído y en el grupo de Visegrado, dentro de la Unión Europea, también parece que se lo creen, ¿no? Así que seguimos en ese ámbito. Cambios en Europa del Este se producen, la nefasta gestión de la pandemia en Bielorrusia fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de los ciudadanos y tras unas elecciones fraudulentas en agosto del año pasado, los bielorrusos se lanzaron a la calle para, bueno, pues como muestra de rechazo popular a Lukashenko, ¿no? A su presidente, hasta el punto en que Rusia tuvo que apoyarle enviando. Lukashenko está en el poder, pero no sabemos si Rusia va a seguir apoyándole por el presunto desgaste que esto supone, ¿no? A la tensión en Bielorrusia, la situación en Moldavia, después de que la entonces candidata proeuropea Maya Sandu ganara las elecciones presidenciales hace un año, su capacidad de influencia es muy limitada porque el Parlamento está dominado por el Partido Socialista, que es prorruso. Una es proeuropeísta y la otra es pro-Rusia. Y por lo tanto, el Parlamento es prorruso y por lo tanto le limita mucho el poder, ¿no? Y Ucrania, en el 21, en este año, ha afrontado una situación mucho menos ventajosa que la anterior, ¿no? Está muy afectada por la pandemia, no tiene avance vista en la guerra de Donbass y tiene una enorme crisis institucional con el Constitucional. Y está el polvorín del Cáucaso, que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Los problemas del Alto Karabaj, Turquía en mitad del conflicto. Turquía le pone una vela a Dios y otra al diablo, a su Dios, claro, a Alá, y otra al diablo, y es el perejil de muchas salsas, porque es un actor importante, por ejemplo, en Siria y en el conflicto de creciente fértil, por unir los problemas con Irak, Siria, Kurdistán y demás con Turquía, y siendo aliado de la OTAN, en esa zona, siendo país miembro de la OTAN, en esa zona apoya a Rusia, que es enemigo de la OTAN, adversario o rival. No, hablando claro, es enemigo de la OTAN. ¿Para qué vamos a montar eufemismos, no? Así que hay problemas, como digo, en Alto Karabaj, en Turquía, en el conflicto de Georgia, la crisis en Georgia. El partido Sueño Georgiano, como se pronuncia en ese idioma, que yo no lo sé pronunciar, revalidó la victoria en las legislativas de octubre del año pasado, pero con acusaciones de fraude, ¿no? Y en protesta la oposición acordaron no tomar posesión de sus escaños y tuvo un problema enorme porque se inició la legislatura vacía, ¿no? La situación en las calles mejoró un mes y pico después, pero siguen siendo sumamente tensas, ¿no? Y en el Asia Central está el virus ese que no existe. En países como Kirguistán o Uzbekistán no existe el virus, pero lo cierto es que evidentemente, claro, existe, ¿no? Y siguen teniendo enormes tensiones entre ellos. Así que, pues tenemos un 2021 desestabilizante para la zona. Los primeros meses de este año trajeron un agravamiento por un lado o resoluciones de crisis por otro, Bielorrusia, Armenia, Georgia, Kirguistán, y se están dando los pasos de transición de poder en Rusia hacia ese poder llamado de otra forma, en forma de Consejo de Estado. Lo cierto es que el Kremlin necesita concentrar recursos en mantener el control del nivel interno, pero sigue mermando la legitimidad de los gobiernos que apoyen a Rusia en su espacio postsoviético, por lo que Moscú en el fondo tiene una situación complicada en ese aspecto. Rusia tiene que buscar un equilibrio potente para asegurar la continuidad de su régimen, por un lado, y seguir proyectando la imagen de superpotencia exterior que quiere
que quiere presentar y que, si me permitís, yo no me lo termino de creer. Me parece que Rusia está siguiendo los pasos de su antecesora, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La gran región de futuro es Asia-Pacífico. Perdón, sí. África, Estados Unidos y Asia, y con ello terminamos. Asia-Pacífico sigue siendo una de las regiones más, digamos, vibrantes del planeta en el 21, ¿no? Cuando les presento un mapa mundi a mis alumnos de Relaciones Internacionales y les enseño ese mapa del mundo, les hago ver tres visiones distintas en realidad. Una es el Atlántico en el centro, otra es el mapa del mundo dado la vuelta, que es como se ve desde países como Australia. Me llamó la atención en Australia que en muchos sitios los mapas los ven entre comillas al revés, y yo les enseño que no es al revés, es su forma de verlo. Y luego está la visión que a mí me parece más oportuna por el futuro, y es que en el centro ya no está el Atlántico, lamentablemente, para los países atlánticos. Ahora está el Pacífico. Así que la región Asia-Pacífico tiene potencia, tiene vigor, ¿no? Hay protestas sociales en el sur de Asia, en el este se afronta cambios de estrategia para intentar desnuclearizar a Corea del Norte y que su loco gobernante no cometa una estupidez que nos cueste sumamente cara al mundo. Las aguas del Indo-Pacífico siguen revueltas, con esa creación de un frente contra China cada vez, bueno, ya perfectamente definido, en el que especialmente Reino Unido, Gran Bretaña, Australia y Japón deciden guardar en la zona, hacer presencia en la zona, lo cual ha enfadado a Francia por cuestiones de venta de submarinos y demás. Así que esa zona es importante, es nuclear en el futuro próximo, ¿no? Y este año está marcado por el esfuerzo regional que se hace por distribuir una vacuna contra el coronavirus, con mejores o peores resultados en función del lugar, ¿no? Asia fue la primera región donde se detectó y se expandió el COVID o la COVID-19, y en el 2021 está en el punto de mira por el esfuerzo logístico que ha habido que hacer y que se está haciendo para vacunar a su población, ¿no? Habrá más preocupaciones. La región Asia-Pacífico se convierte en un punto geoestratégico esencial en el mundo de nuestros días, con desigualdades, con choques cada vez más evidentes entre China, Estados Unidos y sus aliados, y con un noreste asiático marcado por esa amenaza nuclear y rencillas entre vecinos que van a marcar la agenda, como se ha marcado la agenda por culpa de la pandemia. Y en todo esto está China, moviendo ficha, ¿no? La Asociación Económica Integral Regional es uno de los grandes pivotes de este asunto, ¿no? Esta asociación, la RCEP por sus siglas en inglés, es un acuerdo comercial el más grande del mundo en términos de Producto Interior Bruto y de población. Los 10 países de la ASEAN, junto a Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y China, lo firmaron hace un año, noviembre del año pasado, y aún no tiene fecha de entrada en vigor. Parece que puede entrar en un par de años y puede ser una unión comercial extraordinaria. Facilita intercambio. Bueno, es un poco los inicios de la Unión Europea, ¿no? Sin aranceles, o el 90% de reducción de los aranceles, un acuerdo sin precedentes entre todos sus miembros, ¿no? Es un movimiento clave para Pekín, que al participar en ello, pues pone en jaque la influencia de Estados Unidos en la zona. Con lo cual, Donald Trump quiso que fuera así, y eso hace que en los huecos que va dejando Estados Unidos en la geopolítica mundial, China va metiéndose, se va colando como un agua, ¿no? Y por otro lado, China es un gran atractivo para las empresas de estos países, para el mercado de las empresas de estos países, con lo cual todos ganan, excepto Estados Unidos, claro. Sigue la inestabilidad en el noroeste. Estados Unidos ha impulsado la alianza entre
los propios Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, se ha sumado Australia. La relación entre Tokio y Seúl no es todo lo buena que debería ser después de ciertas disputas de reparación de abusos japoneses de la época colonial. Estuvo a punto de subsanarse en el 2019, pero de repente se volvió a tensar la situación y no hay manera de arreglarlo y tienen su propio carácter. En este ámbito y en esta área geopolítica, en esta subárea geopolítica, digamos que Joe Biden ha marcado distancias con su antecesor, con Donald Trump, y ha dejado claro que los dos socios, la tensión Tokio-Seúl, que a los dos socios los va a tratar de la misma forma, con el mismo respeto, con las mismas condiciones, con todo, ¿no? Así que eso podría hacer que se rebaje la tensión entre ambos países, lo cual sería beneficioso para los anti-China. Ese peligro de que China se haga con el poder del mundo por la vía económica y por una diplomacia dura, pues se podría haber paliado de alguna forma si ellos entran en razón. Cambiará la relación de Washington con Corea del Norte. Donald Trump parece que tenía algún acercamiento con Xi Jinping, con Kim Jong-un, perdón. Y 2021, la entrada de Joe Biden a la Casa Blanca ha terminado con la diplomacia personalista de Trump y unas negociaciones más lentas con Corea del Norte, ¿no? De hecho, es muy poco probable que Pyongyang vaya a tener cierta prioridad o ninguna prioridad en la administración Biden, por lo cual perderá toda esa interlocución directa que tenían unos con otros y lo bien que se llevaba ambos presidentes, el dictador y el presidente de los Estados Unidos. Habrá cambios entre Estados Unidos y Taiwán, esa relación tan compleja que tiene Estados Unidos con este pedazo de isla, con esta isla que por cierto no reconocen como tal, para no echar más leña al fuego chino, y sin embargo que Donald Trump utilizaba para provocar a China, ¿no? De hecho, llamó en público a la presidenta taiwanesa, así, presidenta, claro, ¿cómo la va a llamar? Bueno, es que Estados Unidos no reconoce a Taiwán como un Estado independiente, como un país independiente, y por lo tanto no reconoce a la presidenta taiwanesa como tal. Sin embargo, así la llamó, ¿para qué? Para fastidiar a China, ¿no? Además, Donald Trump aumentó las ventas de armamento a la isla, lo cual también era significativo. Y eso disparó mucho la tensión en la zona. Sin embargo, Biden va a seguir centrado en contener el avance de China, pero con más apoyo de sus aliados, con esas alianzas en el sureste asiático y en el Indo-Pacífico, sin confrontarse directamente, al menos de momento, con Pekín y facilitando negociaciones diplomáticas. ¿Se fía de China? Adelante. Yo no me fiaría, porque no creo que sea un país de fiar, pero no soy el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Así que creemos que Biden adoptará un perfil, está adoptando un perfil más bajo cuando se trate de relaciones con Taipei, aunque de alguna forma siga apoyando a la isla, pero de un modo más civilino. Y ahí está Nueva Zelanda, esa isla perdida en el continente de Oceanía, o esa, para ser más exactos, la isla norte y la isla sur, Nueva Zelanda, ese país donde hay más ovejas que personas, 40 millones de ovejas, 4 millones de personas, precioso, maravilloso, donde parece que se debe vivir bastante bien y que su primera ministra Ardern sigue en el cargo tras ganar las elecciones generales de hace un año también, y ya se la reconoce como un ejemplo de liderazgo por su gestión de la crisis sanitaria y de los atentados de Christchurch en 2019, que los lideró de una forma magistral. Christchurch es una ciudad de la isla sur, la principal ciudad de la isla sur, que sufrió un ataque que devastó la zona central, la más bonita de la ciudad, y sin embargo, pues la presidenta supo
atajar el problema de una forma decidida, ¿no? ¿Cómo? Pues poniendo todos los medios a su alcance para que no fuera fácil tener una actividad de ese tipo, ¿no? Prohibiendo la venta de armas semiautomáticas y comprometiéndose a que Nueva Zelanda eh, tenga una lucha decidida contra este problema. Además de comprometerse en otro ámbito de cosas con emisiones netas cero en 2025. Vamos a ver si se cumple, ¿no? Aquí podríamos hablar de la última cumbre del cambio climático y de las contradicciones que se producen en ella, pero no es objeto de este ratito que vamos a pasar juntos. Cambiamos de región, nos vamos al sur de Europa, nos vamos a nuestra África, a nuestra querida África subsahariana, hemos hablado de Magreb, por lo tanto de África del Norte, vamos a hablar de otras zonas en esa África por debajo del desierto del Sahara, ¿no? Que tiene ante sí un reto importante de mejoría, ¿no? La puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio, tras el retraso que provocó la pandemia, podría ayudar a la recuperación económica del país. Y además tiene que frenar la sangría yihadista, que cada vez es más potente. Franjas del terreno como es el Sahel, con 20 millones de personas, de las cuales un buen número de ellos son terroristas, y el resto tiene serios problemas para vivir, para subsistir, para alimentarse, para tener unas condiciones medianamente humanas, pues es un gran problema. Esa región debe recuperar, bueno, digo recuperar por ser benévolo. Debería entrar en la senda democrática y resolver tensiones diplomáticas como la presa del Renacimiento, la gran presa del Renacimiento entre Egipto y Sudán. Y de nuevo aquí está Biden, ¿no? La relación de Biden con esta zona puede cambiar. La relación de Estados Unidos siempre cambia todo esto, ¿no? Nuevo presidente, nuevas sensaciones y nuevas percepciones, ¿no? Un dato positivo es que la pandemia no llevó a África subsahariana la devastadora cifra de muertes que se esperaba. Gracias a Dios. No sé si decir gracias a Dios, no sé si alegrarme de hecho, porque hay muchas muertes, evidentemente. De lo que me alegro es de que no fueran tantísimas como se preveían, que prácticamente asolaban el suelo africano, ¿no? Ha erradicado el apoyo salvaje en todo el continente. La República Democrática del Congo erradicó el ébola que nos trajo a mal traer durante una cierta época en España también, aunque luego no fuese una falsa alarma, afortunadamente. Y los acuerdos de paz en Sudán y en Sudán del Sur también son importantes. Una región en guerra que causaba muchos desplazados y esos desplazados causaban flujo de personas hacia el Chad. Tuve la ocasión en su día de visitar campamentos de refugiados en esa zona y sobre todo migrantes hacia el Magreb y por lo tanto a nuestras costas, pues parece que esos acuerdos pueden llegar a buen puerto. Las relaciones entre lo que antes era Sudán y ahora está dividido entre musulmanes al norte y cristianos al sur. El cambio de poder en Malawi también es una buena noticia por lo que ello conlleva, ¿no? Pero 2020, el pasado año, no fue un buen año para ese África subsahariana, ¿no? Desde la crisis económica, pues, hasta otros problemas, ¿no? Sudáfrica se enfrentó a la peor recesión que tenía desde 1992 por la caída de su Producto Interior Bruto en un 50%, un 51% para ser exactos, ¿no? En el segundo cuarto del año respecto al periodo igual del año anterior. Es decir, que una mala situación que arrastró países. Sudáfrica consume productos del resto de los países, es cliente y si no hay ese cliente, eso lleva a otros lados, ¿no? Y tampoco lo fue en términos de paz, de buena gobernanza. El lema de la Unión Africana, ese intento de Unión Europea que se está creando, que se creó en Sudáfrica, en África, y que tarda tiempo en arrancar, pues
su lema de silenciar las armas no ha tenido los efectos que uno podía pensar, ¿no? Así que sigue habiendo numerosísimos problemas en ese ámbito. La unión económica puede ser un antídoto contra el coronavirus. La vacuna del COVID tardará en llegar a África. La Unión Africana prevé que no haya vacunas masivas preveía que a mediados de este año, quizás se retrase un poquito, y también prevé que se tarde en torno a 3 años en vacunar al 60% de la población continental. Esperemos que se equivoquen de largo, ¿no? Hay falta de capacidad económica para adquirir grandes cantidades de vacunas. Los países desarrollados muestran su proclividad a utilizar fondos de cooperación para ello, etcétera. Es decir, al final la pandemia ha supuesto echar arena a los brotes de agua que iban surgiendo en África, ¿no? Además de eso, elecciones tensas en el África subsahariana, pues ha visto empeorar su gobernanza desde 2019-2020, que no fue un año excepcional para la democracia en el continente, y el 21, que está siendo un año sumamente complicado, con elecciones muy turbulentas que marcan el rumbo de las distintas áreas del continente, ¿no? En ello está esa nueva relación con Estados Unidos. De nuevo, Joe Biden vuelve a ser crucial. Estados Unidos es crucial en la zona, Joe Biden vuelve a ser crucial, ¿no? Mediador diplomático en el conflicto de la presa mencionada antes, rival de China, Estados Unidos, que estaba a punto de abandonar África, se dio cuenta de que China la estaba comprando y, bueno, pues ahí entra quizá un tratar de recuperar algún tipo de posición, ¿no? Así que, tras un año 2020 complicado, parece que el 21 está siendo habiendo una pequeña recuperación, ¿no? El primer objetivo para este año que se planteaban los Estados miembros, los Estados subsaharianos, era relanzar la economía. Así que el acuerdo, el AFTA, puede traer esperanza a los países, ¿no? Si se lleva a cabo, se lleva adelante. Y podría ser un buen año para frenar las derivas antidemocráticas y rebajar tensiones sociales en África. Pero yo vuelvo a no ser optimista. En África hay unas enormes bolsas de corrupción. La descolonización europea de la región fue francamente mala y dejamos un continente que, si me permitís la expresión de nuevo poco académica, está hecho unos zorros y pasa por momentos sumamente complicados de población poco nutrida, poco instruida, poco cultivada, con muchas enfermedades muy graves, con bolsas enormes de SIDA y con otras enfermedades, y con gobernantes que en la mayoría siguen siendo sumamente corruptos. Bien, pues eso es digamos, las 7 áreas geopolíticas del mundo tradicionales, ¿no? Y luego hay dos, y con esto casi voy acabando. Tenemos dos grandes potencias. El orden mundial es bipolar en este momento. Rusia diría que es tripolar, pero yo sigo sin creerme a Rusia como gran potencia. De verdad, sí, en lo energético nos puede hacer la puñeta, y esa es su gran baza, pero en todo caso, para mí más como potencia regional que como potencia mundial. Pero podríamos hablar de ella, o admitiría que alguien dijera que vivimos en un mundo tripolar. Para mí es un pivote de 2 puntos, Estados Unidos y Rusia con su aliada, y China con su aliada Rusia moviendo los hilos. Aquí está Estados Unidos, ¿no? El nuevo presidente de Estados Unidos desde enero tiene muchos retos por delante. Su predecesor trató de legitimar la victoria de Joe Biden, aludiendo muchas cosas, no las pudo demostrar y por lo tanto parece que son falsas. Por la vía de las pruebas, pues no hay ninguna evidencia que eso haya sido así. Podría haber algún tipo de sospecha, pero no hay evidencias. Y por lo tanto, nada hace pensar que eso sea realidad, ¿no?
Sin embargo, esa legitimación de la victoria ahonda las otrora no tan malas relaciones entre demócratas y republicanos que se han ido agrietando, que se han ido agriando, que han ido abriéndose brecha y que en muchos casos incluso han producido en el último decenio colapso del sistema parlamentario bicameral estadounidense y por lo tanto del gobierno y de su administración, ¿no? Así que hay un clima muy polarizado en este momento, republicanos por un lado, demócratas por otro, los republicanos complicando la agenda del presidente demócrata, ¿no? Y en el plano exterior, la victoria demócrata no parece que suponga un regreso al impulso globalizador que tuvieron anteriores administraciones y que empezaron a regresar hacia posturas más nacionalistas desde el punto de vista de la administración Trump, ¿no? Así que nada hace pensar que no se va a mantener un cierto proteccionismo económico, a pesar de que Biden ha anunciado que si Europa retira su impuesto, su tasa Google, él retirará aranceles, etcétera, etcétera. Parece que se van a llegar a acuerdos, pero un cierto proteccionismo en la economía estadounidense parece que va a ser algo, una línea generalista, ¿no? Así que los demócratas, ocupando la Casa Blanca, tratan de solucionar a su modo crisis como la sanitaria, la social, la política o la económica, con programas que de alguna forma apelan a la parte más autodenominada progresista del Partido Demócrata. Es la tercera vez que digo autodenominada progresista y lo digo a conciencia y por una cuestión personal. Eso de que ellos sean progresistas y otros no, tienen que demostrarlo, ¿no? Así que para mí se autodenominan progresistas y luego veremos si es verdad que eso constituye un progreso o que no lo es, ¿no? Incluso apelan a republicanos descontentos con la deriva del Partido Republicano en ese seguimiento de un líder empresarial como es Donald Trump, ¿no? Y con ello, con esa nueva política pretende restaurar una imagen dañada en el interior y en el exterior, pero el mundo es distinto, el mundo ha cambiado, ¿no? Y todo puede suponer o un cambio de ciclo para Washington o una espiral de desgaste para ellos. El tiempo lo dirá. La política exterior de Joe Biden pues puede volver al multilateralismo, podría ser. Él tiene mucha experiencia internacional, con una agenda global como vicepresidente o como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Recordemos que el Senado es el que entiende la política exterior estadounidense. Y por lo tanto, la política exterior la conoce. Lo que no sé es si el desgaste natural que produce la edad en el cuerpo humano y en el cerebro humano están haciendo mella o no en él. Eso es una cuestión que habrá que verla, ¿no? Biden regresa al compromiso de los Estados Unidos de América con la OMS, con la UNESCO, a las que Trump tenía enfiladas. Esperemos que la OMS y la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO, pues actúen de forma adecuada en su momento, ¿no? En todos los momentos. La política exterior estadounidense, de todas formas, no va a cambiar tanto con el secretario de Estado, con Blinken. Seguirá el poco a poco repliegue de los Estados Unidos de posiciones exteriores importantes. Recordemos ese repliegue en Afganistán de forma anunciada, ¿no? No hay cosa peor que decirle a tu adversario o a tu enemigo lo que vas a hacer. Porque entonces dice, bueno, pues si te vas a ir ya, me espero y en cuanto te vayas, entro yo. Que es lo que ha pasado con los talibán, ¿no? ¿Qué pasará con Taiwán, China? ¿Cuál va a ser la relación de Estados Unidos con China? Biden también se muestra hostil con China, pero, como hemos dicho antes, de una forma más diplomática que
que de política de vociferaciones o de hechos consumados, ¿no? Un cambio importante es el que afecta a la Unión Europea, a ese vínculo transatlántico. Biden no parece estar en contra de la Unión Europea, como si lo estaba Donald Trump, que trataba de favorecer al máximo la salida del Reino Unido para evitar, para poder torpedear a la propia Unión. Entre otras cosas porque la Unión hace la fuerza y el peligro de que haya 500 millones de personas en Europa unidas frente a los 350 de los Estados Unidos, la demografía también es importante en el ámbito de la geopolítica, ¿no? Palestina e Israel, el conflicto de Palestina e Israel seguirá, para mí el lobby israelí en Estados Unidos seguirá haciendo mella y por lo tanto, sin ser tan fuerte el apoyo como el que tuvo Donald Trump en su momento, pero seguirá apoyando a, a Israel, para mí, sin duda alguna, ¿no? Los demócratas en el poder se enfrentan a un país dividido, cada vez más polarizado, empieza a parecerse a España, y a un mundo más dividido, ¿no? Así que Biden tiene que resolver cuestiones que antes otros presidentes no se habían enfrentado a ellas, ¿no? Y tiene que, bueno, no, ya no tiene que resolver Afganistán, ¿no? En Afganistán ha creado un conflicto donde nadie podía pensar que, que, se podía reconstruir un país desde cero como al estilo occidental en 20 años, ¿no? Es imposible. Bueno, pues parece que los estadounidenses sí lo pensaban y ahora es toda la comunidad internacional y las pruebas han demostrado que no es así. Y termino con China. Xi Jinping planteó este año como una de las metas para conseguir el sueño chino, esa sociedad desarrollada y próspera que pretende. China es un país comunista con una forma de Estado capitalista, el Estado, y los que le hacen el agua al régimen, los demás no, enormes bolsas de pobreza, ¿no? El Partido Comunista cumple un siglo y parece que tiene pocos motivos de celebración. Sí es cierto que empieza a ser dueño de la economía mundial, ¿no? Pero tiene muchas tensiones. Es decir, lo que tiene que hacer es arreglar los crecientes problemas entre Hong Kong y China, entre Taiwán y China, la mano dura de Xi Jinping y la gestión con Hong Kong, incluso la presunta con Taiwán o con otros actores pequeños de la zona, y la gestión inicial de la pandemia, de alguna forma, o la culpabilidad de la pandemia, que a todas luces es China. No voy a decir que sea algún hecho doloso, pero sí es un hecho. Han deteriorado la imagen de China a nivel internacional. Sin embargo, el gigante asiático ha sido la única economía que ha seguido creciendo en plena pandemia. ¿Por qué? Porque le hemos empezado a comprar productos, es decir, ha crecido con nuestro dinero, con el dinero del resto del mundo, ¿no? Y eso, pues, hace que Pekín siga confiando cada vez más en su propio sistema, en ese sistema tan raro de ser capitalista yo y comunista para los demás, ¿no? Se está consolidando China como potencia económica y tecnológica, aumenta su independencia del exterior y el deterioro del panorama internacional creciente y el nacionalismo chino hacen que la diplomacia del país sea cada vez más dura, cada vez más eh, seca en sus relaciones con los demás. De manera que se busca más economía, más tecnología, más nacionalismo y más sí, más Xi Jinping, ¿no? Recuerdo que sí es el apellido. El Partido Comunista Chino, como digo, ha cumplido un siglo este año y su centenario ha sido una de las dos fechas claves junto con el de la República Popular para alcanzar ese sueño chino de una sociedad próspera, moderadamente próspera, ¿no? Ese objetivo en las pilares fundamentales
economía y desarrollo, y tiene como metas doblar el Producto Interior Bruto de 2010 y erradicar la pobreza extrema. Lo que yo no quiero ser ingenuo, yo no me creo que sí sea proclive a eliminar ningún tipo de pobreza, más allá de la de los suyos. Pero habrá pobreza en determinados lugares del país que seguirán comiendo lo que pueden y viviendo como pueden porque el gasto no va a llegar, ¿no? Así que las bolsas de pobreza, para mi humilde opinión, seguirán estando en la zona. Como decía, se está produciendo una diplomacia menos diplomática. Pekín considera que el mundo ha entrado en una era caracterizada por la rivalidad y el proteccionismo, y eso se lo ha reforzado la pandemia. Y ante esta inseguridad, la diplomacia china pues, mantiene su línea combativa, agresiva, que lleva años consolidándose. China era un país encerrado en sí mismo que de repente se dio cuenta de que saliendo al exterior tenía muchas más posibilidades de conseguir ese gran sueño del Partido Comunista Chino de dominar el mundo, y lo está consiguiendo, ¿no? Su belicosidad tradicional se suma a una mayor proactividad en transmitir el mensaje, en responder a las críticas, ¿no? Por ejemplo, tienen cuentas activas en Twitter que están permanentemente respondiendo a los demás, ¿no? El número de cuentas de diplomáticos chinos se ha aumentado en un 300% en el último año, ¿no? Y siempre en una disputa narrativa con los Estados Unidos de América, ¿no? China está dispuesta a ser una gran potencia en el mundo y por lo tanto su asertividad se va a materializar, va a seguir materializándose en disputas territoriales. Relaciones con India inestables, eh, tensión, recuerdo los choques fronterizos en el norte de India, sur oeste de China, ¿no? Tensiones en el estrecho de Taiwán con Estados Unidos o en el mar de la China Meridional, tensiones con Japón, amenazas de que están amenazas de ocupar islotes que van creciendo muy cerca de Japón para decir aquí estamos, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas hacen que China sea enemigo de casi todos, no de todos. ¿Por qué? Porque, como he señalado ya en alguna ocasión, su camaradería con Rusia, por ejemplo, está cada día más fuerte. La pandemia ha sido una especie de aldabonazo o de espaldarazo, más que el aldabonazo, ¿no? Y seguirá consolidándose en los próximos meses, sin duda alguna, ¿no? Pekín trata de que Rusia y China se unan en una respuesta común al temido Occidente. Así que 2021 es una clave para el ascenso del país, ¿no? Dentro de que está siendo un año lleno de contradicciones para China, Pekín disfruta de un crecimiento económico que no tiene rival, se enfrenta a desafíos demográficos y estructurales que amenazan su sostenibilidad, pero tiene mucho dinero, así que es probable que lo consiga. Y la movilización de un nacionalismo chino feroz como respuesta a la incertidumbre y a la hostilidad en el extranjero son generadores a su vez de un rechazo internacional en doble vía, ¿no? China compra África, China compra América Latina Caribe, China compra la deuda estadounidense, China compra cada vez más empresas en Europa. El panorama es este, ¿no? Así que 2021 para ellos está siendo clave en la planificación política y económica a medio y largo plazo, y está siendo un punto de inflexión en relaciones exteriores con el mundo occidental y en particular con los Estados Unidos. Así que nos enfrentamos, y ahora sí he terminado, en tiempo, nos enfrentamos a un mundo que ha pasado de la bipolaridad entre dos ideologías, el mundo liberal y el mundo comunista, a la monopolaridad de los Estados Unidos de América y a la bimultipolaridad que se está
fraguando, que ya está fraguada en estos momentos. Y eso hace que el mundo haya experimentado un cambio tremendo, a lo que se une la crisis económica de 2007, que influyó en numerosos aspectos, que ha agravado la pandemia con su consecuente crisis económica generada en nuestros países, en todos los países del mundo, menos en China, en estos años 2020 y 2021. Es un mundo complicado que se enfrenta a otras amenazas, no las hemos puesto sobre la mesa, más allá de las puras geopolíticas, a nuevos retos, a delincuencia transnacional, a un terrorismo hoy dormido por culpa de la pandemia y de los controles que eso ha implicado, pero cada día más a punto de volver a salir porque ese terrorismo no se ha olvidado y sigue vigente en el mundo. Lamentablemente no lo podemos atajar. Y bueno, pues, os he intentado presentar esta panorámica en el fondo rápida, a pesar de los 90 minutos de los que llevo hablando, pero muy rápida, como una visión generalista del mundo, que por cierto es mi visión, por supuesto, y en la que, bueno, pues habrá quien esté de acuerdo y quien no lo esté, ¿no? Así que, bueno, he seguido hablando, estas son las conclusiones. Relación China-Estados Unidos, mundo bipolar, Europa, que tiene el riesgo de convertirse en un viejo baúl de los recuerdos, salvo que decida tener una verdadera política exterior común, una verdadera política de defensa común. Rusia como aldata de China y como eh, intento de decir aquí estoy yo, quiero recuperar los laureles zaristas y los laureles de esos zares que fueron Lenin, Stalin y sucesores, en el fondo eran zares, pero de otro color ideológico, si es que los zares tenían ideología, que no es así. Todo ello configura ese nuevo orden mundial al que nos enfrentamos, ¿no? Y el posible fin de la pandemia para el año que viene, esperemos que así sea, y a lo que se une la crisis energética que he mencionado al principio, que luego no he vuelto a mencionar, pero que implica una mirada a los nuevos condicionantes de ese rechazo al libre mercado que paulatinamente se está imponiendo por causa de la geoeconomía, de las grandes potencias energéticas velando por sus intereses y los de sus aliados y creando luchas con los que no son aliados por culpa de los productos energéticos. Y por mi parte nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención.